Bien, continuando con el análisis de las disposiciones generales de la sección primera del puente de las obligaciones, porque acá se agrupan una serie de disposiciones que, como hemos visto, funcionan en todos los contratos. Luego, el nuevo código distribuye temas puntuales sumamente interesantes. El consentimiento, y le dedica consentimiento a varios artículos. El objeto del contrato, también le dedica varios artículos al objeto del contrato. La forma del contrato pasa luego a tratar sobre los contratos preparatorios. Luego, los contratos con prestaciones recíprocas. A continuación, trata de la cesión de la posición contractual. Posteriormente, la excesiva onerosidad de la prestación. Luego, la adhesión. Luego, contrato en favor de tercero. A continuación, contrato sobre o estipulación sobre promesas de hecho o la obligación de un tercero. Luego, contrato por persona a nombrar. Luego, arras confirmatorias. A continuación, arras de retractación. Y finalmente, obligaciones de saneamiento. Como comprenderán ustedes, son pues temas amplios, variados, relacionados con los contratos en general. Nosotros lo que estamos haciendo es revisar las disposiciones generales contenidas en 22 artículos antes de que el propio código desarrolle lo relacionado con el consentimiento, el objeto, la forma del contrato, los contratos preparatorios, los contratos preparatorios recíprocos, etc. Nos encontramos que el artículo 1354 refiere que las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo. Por eso está presente la jerarquía. Libremente las partes pueden establecer el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo. Por tanto, hay un margen enorme para la contratación por lo que se llama libertad de contratación. La diferencia de la libertad de contratar. En la libertad de contratar, todos somos libres de celebrar un contrato o no celebrar. Aunque esta teoría podría funcionar en el caso de los contratos paritarios, que son aquellos contratos en los que hay un proceso en efecto de negociación y de celebración con otra persona, y se les llama paritarios porque más o menos entramos en igualdad de condiciones. Pero en la vida moderna se han impuesto una serie de contratos, ya no son paritarios, incluso no tienen negociación, sino uno tiene que aceptarlos o rechazarlos, porque las fórmulas ya están preestablecidas. Son los contratos por adhesión y los contratos con cláusulas generales de contratación. Pero ¿cómo vamos a dejar de contratar, por ejemplo, el servicio de luz? ¿Cómo vamos a dejar de contratar el servicio de agua? No sé en qué medida es cierto que tenemos libertad de contratar cuando, por el contrario, pareciera que estamos obligados a contratar. Y todavía peor, obligados a contratar suscribiendo contratos cuyas cláusulas han sido preestablecidas por una de las partes. Estos contratos, llamados contratos de adhesión, en efecto significa que o acepto o no acepto. Y el contrato de transporte aéreo está establecido.
Sería absurdo que yo vaya a discutir y quiero que baje el avión en Trujillo y el vuelo es Lima-Chiclayo. Sería absurdo que me dieran tiempo para que vaya a Huanchaco. No puede ser ahí, son contratos y que las cláusulas ya están establecidas y lo único que queda es aceptarlas en su totalidad o no aceptarlas. Bien, entonces esto funciona más bien, esta libertad contractual funciona en que las partes pueden fijar libremente el contenido del contrato en los llamados contratos paritarios, la compraventa, el hospedaje, la permuta, el suministro, etc. Son contratos paritarios, uno efectivamente puede pactar el contenido de ese contrato o los contenidos que juzguen apropiados a la satisfacción de sus necesidades o intereses, siempre y cuando no choque con normas de carácter imperativo. Y este choque con las normas de carácter imperativo finalmente es un problema también de interpretación. ¿Qué pasa si yo firmo un contrato con una persona en la que esa persona se obliga a no pasar frente a mi domicilio? No quiero que pase frente a mi domicilio. Tengo una hija muy guapa y este padre enamorándola y yo no quiero que pase frente a mi domicilio. La revientan los celos cuando pase frente a mi domicilio porque tiene otras vías por donde irse, pero prefiere pasar por mi domicilio para establecer galanterías, comida, y celebra un contrato en virtud del cual él acepta no pasar por mi domicilio. Y entonces aquí tendríamos que examinar si este contrato hiere o no normas de carácter imperativo, como es aquel que todo ciudadano tiene derecho a la libre deambulación, a la libre circulación. Es un derecho constitucional, ¿verdad? Porque en esta obligación de no pasar es una obligación de no hacer. Justamente se puede prohibir aquello que la otra parte puede hacer legalmente y se le prohíbe para ello. Podría venir el caso de que este señor pase nuevamente por mi domicilio, incumple el contrato y yo pida la resolución del contrato por incumplimiento y daños y perjuicios. Y entonces el juez va a analizar si este contrato realmente obligó o si por el contrario fue adverso a la norma legal de carácter imperativo, como son las que están los derechos constitucionales, el libre de deambulación, o aquel otro contrato en virtud del cual un señor consigue que una dama lo visite 2 veces por semana a tener relaciones íntimas. Tiene el contrato de la dama sometiéndose a esa cláusula. Ese será un contrato que está dentro de la libertad de contratar o de contratación, de la libertad contractual, o estará lesionando de alguna manera normas de carácter imperativo. Si esa dama no cumple, habrá que resolver el contrato por incumplimiento y impedir daños y perjuicios. Entonces, no es un tema pacífico establecer lo que es jurídicamente posible, de lo que no lo es, de lo que es ilícito, de lo que no lo es. Porque recordarán ustedes que el contrato en materia de objeto, que vamos a ver mucho más adelante, exige igual que el acto jurídico que el objeto sea física y jurídicamente posible. El código anterior decía que el objeto sea físico, pero hay que determinar cuál es el objeto del contrato. No es un tema fácil ni pacífico. ¿Cuál es el objeto del contrato? Porque se dice que el objeto del contrato es la obligación, y que el objeto de la obligación es la prestación, y que el objeto de la prestación depende de qué prestación se trata. Si es una prestación de dar, es un bien. Si es una prestación de hacer, es un servicio.
Y si es una prestación de no hacer, es una nueva actividad, una abstención. Pero puede ser objeto. Entendemos que el objeto, partiendo de que en la teoría moderna sobre la estructura del acto jurídico, claro, el acto jurídico es una entelequia, no podemos decir que tiene una estructura, es una entelequia, es una especie de creación intelectual del acto jurídico. Tiene una estructura que destaca muy bien sus componentes. El doctor Lisardo Aguara, jurista peruano joven, falleció joven cuando era toda una promesa de una gran producción jurídica. Y él dice que según la moderna doctrina hay que distinguir presupuestos, elementos, requisitos del acto jurídico. Presupuestos, elementos, requisitos del acto. Y entonces, cuando trata de los presupuestos, dice que son el sujeto y el objeto. Presupuestos porque sin ellos no puede haber acto jurídico, pero preexiste el acto jurídico, están antes del acto jurídico, el sujeto que va a practicar el acto jurídico y el objeto que es la materia sobre la que va ese sujeto a ejecutar unilateralmente o bilateralmente o plurilateralmente este acto jurídico. El objeto sería la materia sobre lo que va a versar el acto jurídico. Ese sería el objeto. Entonces no puede haber acto jurídico si no hay previamente un sujeto y un objeto. Y dice el Estado de Aguara que esos son los presupuestos del acto jurídico. Nosotros trasladamos esa concepción y decimos los presupuestos del contrato son los sujetos y el objeto, o sea, sobre lo que va a versar ese contrato, la materia de ese contrato. Y eso no puede ser ilícito, como decía el Código de 1936, que el acto jurídico requería objeto lícito. Eso no puede ser objeto lícito. Lo que es lícito o ilícita es la finalidad. La finalidad, o conocida también como la causa. Porque dice Aguara, en la misma línea de pensamiento, cuando pasa a tratar de los elementos del acto jurídico. Ya habló de los presupuestos, sujeto, objeto. Ahora habla de los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos son la manifestación de voluntad y la finalidad. La manifestación de voluntad y la finalidad. En efecto, en todo acto jurídico encontramos una manifestación de voluntad o varias manifestaciones de voluntad y una finalidad. Y los requisitos deben ser las exigencias impuestas por el ordenamiento jurídico a los presupuestos de los elementos. No se trata de cualquier presupuesto, ni se trata de cualquier elemento. Tienen que reunir los requisitos que le impone la ley. Por ejemplo, el sujeto, que sea persona capaz. La capacidad del sujeto es un requisito. El presupuesto es el sujeto, pero el requisito es que sea persona capaz, que tenga discernimiento. Discernimiento en el sentido de que una persona sabe distinguir lo bueno de lo malo, lo útil de lo inútil, lo grande de lo pequeño, ¿verdad? Discernimiento. En cuanto a los elementos que son la manifestación de voluntad y la finalidad, dice, por ejemplo, respecto a la finalidad, debe ser lícita la finalidad. ¿Qué cosa es la licitud? Un requisito impuesto por el ordenamiento a ese elemento. La doctrina clásica consideraba tres clases de elementos: elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales. Pero esa teoría no tiene sentido ni revela el rigor del científico. Los elementos no pueden ser
sino y únicamente esenciales. ¿Qué es un elemento? Es lo que queda al final de un análisis o una división de un objeto. Esos son los elementos. Por ejemplo, el agua, sus elementos son el hidrógeno y el oxígeno. Esos son sus elementos. El agua trae sales, no son elementos del agua. El agua trae bichos, no son elementos del agua. El agua trae turbiedades, no son elementos del agua. Los elementos del agua, por su propia naturaleza, son esenciales. De manera que decir elemento esencial es, en cierto modo, una forma redundante de expresarse. El elemento, por naturaleza, es esencial. Tú le quitas un elemento, deja de ser el objeto. Al agua se le quita el hidrógeno, deja de ser agua. Se le quita el oxígeno, deja de ser agua. Una silla, ¿cuáles son sus elementos? Son el asiento y el espaldar. Esos son sus elementos. Si le quitas el espaldar, se vuelve banco. No es silla, es un banco. Si le quitas el banco, es una tabla. No es silla. O sea, esos son los elementos. Por naturaleza tienen que ser imprescindibles y por su naturaleza son esenciales. Decía la tradición jurídica que había elementos naturales y explicaba que elementos naturales son aquellos que están en el contrato o en el acto jurídico de forma natural, aun cuando las partes no hagan referencia a ellos. Por ejemplo, sería un elemento natural de los contratos en lo que se refiere a la propiedad, el uso o la posesión de un bien, sería un elemento natural las obligaciones de saneamiento. Y así están los textos. Ustedes recuerden que van a leer textos clásicos y van a encontrar como ejemplo ese, que esos son los elementos naturales del contrato, las obligaciones de saneamiento. Y estaba Tawara explicando que esos no son elementos, son efectos, efectivamente, son efectos del contrato en el que se transfiere la propiedad, el uso o la posesión de un bien. Un efecto de esos contratos es que el transferente adquiere las obligaciones de saneamiento, pero no son elementos. No son elementos. Entonces los requisitos deben hacer todo aquello que finalmente la ley exige a los presupuestos y a los elementos. Un ejemplo interesante sería el testamento como acto jurídico. ¿Cuáles son los presupuestos del testamento? El testador que tiene que haber existido, trae existido el testamento. Y la materia, aquello sobre lo que versa el testamento u objeto. Y entonces ya aparece el testamento. Al analizar el testamento encontramos en el testamento sus elementos, la manifestación de voluntad del testador y la finalidad que persigue ese acto del testador. Oigan, el testador ya murió. Bueno, el testador ya murió ya. Y la materia o el objeto ya se trató por parte del testador. Lo que pide tú en el acto jurídico es una manifestación de voluntad y una finalidad. Esos son los elementos de ese acto jurídico unilateral llamado testamento. Esto, repito, tiene incidencia en cuanto a que echa por tierra ya esa teoría de los elementos naturales y todavía peor de los llamados elementos accidentales que nosotros hemos estudiado como las modalidades del acto jurídico, como elementos accidentales. No son elementos. El término elemento, por su naturaleza, equivale a esencial y únicamente esencial. No hay elemento accidental, no hay elemento natural. El elemento es lo último que queda en la división de un objeto. Entonces, si acá dice que las partes pueden fijar libremente el contenido, siempre y cuando no
sea contrario a normas de carácter imperativo, esta norma del artículo 1354 del Código Civil nos está dando la pauta: contrata sobre lo que quieras. Esa fórmula romana, don ut des, don ut facies, facies ut des, facies ut facies. Esa fórmula, doy para que des, doy para que hagas, hago para que des, hago para que hagas, puede tener infinidad de alcances prácticos, pero siempre y cuando no vayan en contra de normas de carácter imperativo, normas que son irrenunciables, inderogables, coactivas, porque interesan a toda la comunidad, a toda la comunidad. Y por eso que, guardando esa concordancia, cuando se habla de la nulidad del acto jurídico, que la puede ejercer cualquiera que tenga interés, el Ministerio Público o el juez declarado de oficio, es porque esas normas de la nulidad del acto jurídico se están salvaguardando valores, principios fundamentales para la comunidad, para la sociedad humana. Claro, evitar una finalidad ilícita es propio del interés común. El que se contrate sobre un objeto física o jurídicamente imposible es el interés común. Cualquiera puede pedir la nulidad de eso. Sin embargo, la ley no considera interés común el dolo de la parte contraria, el error, la violencia, la intimidación, porque son consideradas causales de anulabilidad del acto jurídico. Entonces, según esta norma, existe pues una gran libertad siempre y cuando no choque en cuanto a establecer el objeto, la materia sobre la que va a tratar el contrato, absoluta libertad. Y como parámetros solamente las normas que interesan al orden público y las buenas costumbres. Como repito en los ejemplos que he dado, pudiera ser que alguien considere son aspectos debatibles, no son pacíficos. Si una persona prohíbe a otra el tránsito a cambio de un contrato y de una prestación económica, está vulnerando una norma de carácter imperativo, que es la libre deambulación de las personas. Ahora bien, la ley, por consideraciones de interés social, público o ético, puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. Por regla general, las partes que son libres de contratar establecen el contenido del contrato. La pregunta es si ese contenido debe ser intangible. Intangible. Hemos visto que en efecto lo que las partes han convenido tiene carácter intangible. Por esa otra norma que tratamos en el sentido de que todo lo expresado en el contrato es obligatorio. Por tanto, no lo puede cambiar. Sin embargo, no es cierto que no se pueda cambiar el contenido de los contratos. No está en vigencia plena el principio pacta sunt servanda, que los pactos deben cumplirse como tales, que son ley entre las partes y hay que cumplirlos sí o sí. Eso que el contrato es ley entre las partes, que tiene varias justificaciones teóricas, como hemos visto en la escuela de la voluntad, la escuela de una ley superior, la escuela que hace que sea una regla moral, etcétera. Toda esta obligatoriedad tiene una sanción legal. Son obligatorios y deben cumplirse según sus propios términos. Pero frente a esta concepción ortodoxa del contrato inflexible, del contrato que debe cumplirse sí o sí, han aparecido figuras modernas que tienden a suavizar, a morigerar el efecto del extremo peligroso de un contrato.
Voy a poner un ejemplo. Yo contrato, viendo que están edificando el Coliseo Chiclayo, que va a tener para mí una gran concurrencia de público, contrato un local, esos alrededor del Coliseo, para restaurar. Y lo contrato por el espacio de 3 años, obligando a pagar una renta de 5.000 soles. Yo he calculado, y ahí voy a tener clientela, una barbaridad. Además tengo una cocinera que es extraordinaria. Y voy a dar comida de alta calidad, apetitosa, agradable. No voy a decir el menú porque a esta hora ya no se puede hablar de menú, ¿no es cierto? Entonces, comienzo mi negocio, comienzo ya a hacer el contrato. Y ocurre una situación inesperada, que se convierte en un urinario público. Y eso es cierto. Esas zonas oscuras, la gente inescrupulosa hace hasta sus deposiciones y orinan abiertamente. Y mi restaurante no va a tener clientela porque el olor fétido ahuyenta a los clientes. Debo quedarme sometido a ese contrato. Debo quedarme sometido a esas reglas y pagar 5.000 soles mensuales sí o sí. No se comparece con la normatividad actual. Es verdad que en el principio rebus sic stantibus, rebus todas las cosas, sí, aquí, stantibus permanecen así, permanecen aquí. Establece una equiparidad entre las partes que debe prevalecer esa equiparidad. Rebus, todas, sic stantibus, todas las cosas deben seguir como se pactaron. Pero cuando se pactaron, yo tenía justa expectativa de que ahí iba a funcionar perfectamente un restaurante, y un hecho posterior, imprevisto, ha anulado de cierto modo las ganancias que yo podía obtener. Entonces, ese es un caso de excesiva onerosidad de la prestación que ha sobrevenido después del contrato. O por ejemplo, adquiere un predio que se rega por un determinado canal y viene un movimiento sísmico de tal naturaleza que cambia todo el sistema de las montañas adyacentes y el río se va por otro sitio. Entonces debo seguir pagando el precio del alquiler de ese predio, a pesar del caso de venir una circunstancia que convierte mi prestación en onerosa, excesivamente onerosa. Tengo derecho a reclamar la intervención judicial para que el juez modifique los efectos de ese contrato, estableciendo, por ejemplo, una rebaja del alquiler, ¿verdad? O, en su defecto, un aumento del plazo del contrato. Entonces está cambiando el contrato, está cambiando el contenido del contrato. Ese contenido que decimos que en virtud de esa regla pacta sunt servanda no puede cambiarse, se está cambiando. Se está cambiando. Igual ocurre con la lesión. En la lesión, una persona dispone de un bien, o bien lo da en uso, en posesión, a cambio de una contraprestación. Pero no hay un equivalente pues entre la prestación y la contraprestación. Pero eso es contrato. Por ejemplo, mi vecino, sabiendo que yo estoy en un estado de necesidad porque requiero urgentemente dinero para hospitalizar a mi esposa en Lima y no me queda otra cosa que vender mi casa, el vecino me propone un precio. Dada la urgencia y el estado de necesidad, acepto ese precio y vendo mi propiedad en una evidente desproporción con el precio real.
La ley exige que sea de 2/5, o sea, 40% de diferencia del precio real. De manera que yo estoy vendiendo una propiedad que vale 100.000, la estoy vendiendo en 59.000. La desproporción es mayor al 40%, a los 2/5. Y por otro lado, el adquirente se ha aprovechado del estado de necesidad. Se ha aprovechado del estado de necesidad. Serán los dos elementos objetivos y subjetivos de la lesión, y el juez va a dejar sin efecto ese contrato, a no ser que el comprador recompensa por un reajuste y se pague el precio que corresponda. ¿Qué ha pasado con este contrato? ¿Qué ha pasado con este contrato? Que su contenido ha variado. Ha variado. Y entonces ya no funciona el pacta sunt servanda, sino que ahí está primando una solución que impone la ley, que es justa, que es equitativa. Porque si acaso quedamos atrapados de por vida en el contenido del contrato, generaría muchas situaciones que el derecho moderno más bien trata de controlar, morigerar, igual que el caso de la cláusula penal, en que también el juez puede modificar la cláusula penal rebajando la cláusula penal. ¿Qué pasa en esos casos? El contenido sufre una variación, pero la regla es que existe el contrato intangible. No puede una de las partes por sí sola modificarlo, ni menos dejarlo sin efecto, a no ser que se hubiera pactado la denuncia de ese contrato a cargo de una de las partes, en cuyo caso está ejerciendo una facultad legítima, el propio contrato que autoriza. Pero por regla general, no se puede cambiar la intangibilidad del contrato por unilateral. Y por acto de los dos, pareciera que entre nosotros de inmediato surge la respuesta. Por acto de los dos, sí, pues claro. Es el llamado mutuo disenso. Así como esas partes acordaron un contrato, lo dejan sin efecto. No. Habrá casos en que no se puede ni siquiera por voluntad de los dos contratantes dejar sin efecto el contrato. Por ejemplo, en el caso de la donación, en el caso de la condonación. ¿Qué es la condonación? El perdón de la deuda. El perdón de la deuda. ¿Qué pasa con ese perdón de la deuda? Extingue el contrato. Son causales de extinción. La transacción, la compensación, la condonación, la consolidación, el mutuo disenso, son formas como se extingue la obligación, se extingue el contrato. La novación, entra un contrato nuevo, distinto al anterior, el anterior queda sin efecto. La compensación, se opone un contrato a otro, porque hay créditos equivalentes y se extingue. Tú me debes 100.000 y yo te debo 100.000, mira, y extinguimos ese contrato por compensación. La transacción implica que llegamos a un acuerdo para evitar un juicio o para terminar un juicio ya promovido, haciéndonos mutuas recíprocas concesiones. O sea que en una transacción tiene que haber mutuas y recíprocas concesiones para que se hable legalmente de transacción. La condonación, el perdón de la deuda, el perdón. La condonación. La consolidación es ese caso sui generis, anómalo, raro, en el que el acreedor resulta ser deudor de civil, al mismo tiempo acreedor y deudor. Por ejemplo, acreedor papá le deben Juan, Pedro y José
una determinada cantidad de dinero, pero José es su hijo. José es su hijo. Y al morir papá, el hijo pasa a ser acreedor. ¿Acreedor de qué? Acreedor de sí mismo. Tiene la misma calidad de acreedor y de deudor de sí mismo. Se extingue la obligación. Se extingue la obligación. Pero en el caso de la condonación es el perdón, que también puede extinguir la obligación, pero un momentito. Puede afectarse derechos de terceros. Puede afectarse derechos de terceros. Porque ustedes recuerden que una de las facultades del acreedor es sustituirse en su deudor para hacer valer vía acción o excepción los derechos que le correspondan a efecto de ¿qué? De asegurar mi crédito. Yo puedo pedir la declaratoria de heredero de Juan Pérez, porque Juan Pérez me está debiendo, y esa declaración de herederos va a pasar a su patrimonio, un patrimonio que él no lo reclama. Y yo sí necesito reclamarlo para poder cobrar mi deuda. Entonces, en la condonación, que es el perdón de la deuda, no podrá haber condonación que se va a perjudicar a un tercero. Que en su tú estás perdonando la deuda, cuando a mí me debes, entonces ¿por qué lo vas a pagar? Esa condonación no marca. Y yo no puedo subrogar en tu derecho para cobrar esa deuda. Y no puedes tú perdonar. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo que los contratos no pueden deshacerse por la voluntad de los propios contratantes en los casos puntuales señalados por la ley. Así tenemos, por ejemplo, algunos casos que vamos a señalar. Dice, en el caso del comodante, en el contrato de comodato, ¿qué es el contrato de comodato? Es el contrato de préstamo de uso. Si es un contrato de préstamo de uso, supone que yo le he dado a una persona un bien para que lo use por un determinado plazo, o para que lo use hasta cuando termine un servicio que él requiere. Por ejemplo, le presto mi tractor por el plazo de 10 días, por el plazo de 30 días, o le presto mi tractor para que haga su chacra. Ese es un contrato, por supuesto, es un contrato de comodato. ¿Qué pasa en ese contrato? Artículo 1736 del Código Civil. Si el comodante necesita con urgencia imprevista el bien o acredita que existe peligro de deterioro o pérdida si continúa en poder del comodatario, puede solicitarle su devolución antes del cumplimiento del plazo o de haber servido al uso. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo que unilateralmente se puede dejar sin efecto un contrato de comodato cuando yo reclamo la cosa prestada porque la necesito para carácter urgente, o cuando hay evidencias de que se va a deteriorar o se va a perder el poder del comodatario. No interesa el plazo, no interesa que se cumpla todo el servicio que tiene. Yo tengo esa facultad. ¿A qué nos lleva esto? A que estamos revisando la intangibilidad de los contratos. Estamos viendo que ciertos contratos, por ejemplo el de condonación, no se puede mantener intangible el contrato, en virtud del cual se condona la deuda, si acaso con ese acto se está perjudicando a un tercero. Después tenemos el caso del mandato con representación.
En el mandato con representación, la revocación y la renuncia del poder implica la extinción del mandato. La renuncia del poder o la revocación implica la extinción del mandato. Y sí, es un mandato que puede estar sujeto a un plazo, pero sin embargo, el propio mandatario que tiene la calidad también de apoderado renuncia al poder y se extingue el mandato. ¿Quedó intangible ese contrato? No, no quedó intangible, porque no se mantuvo en los propios términos en que apareció redactado al momento de celebrarse. Lo acabó, se acabó antes del plazo. Otro dispositivo. El artículo 1830 establece que el depositario debe devolver el bien en cuanto lo solicite el depositante, aunque hubiese plazo convenido, salvo que el contrato haya sido celebrado en beneficio o interés del depositario o de un tercero. Si el contrato de depósito no ha sido celebrado en beneficio del propio depositario o de un tercero, el depositante le puede pedir el bien que está en depósito en cualquier momento, aunque exista plazo pendiente. ¿Se ha mantenido la intangibilidad del contrato? No, porque tiene la facultad de acabar con esa intangibilidad del depositario. El artículo 1833, relativo también al depósito, dice: el depositario que tenga justo motivo para no conservar el bien puede, antes del plazo señalado, restituirlo al depositante, y si éste se niega a recibirlo, debe depositar. Se supone que el depositario ha asumido la obligación de custodiar, de cuidar el bien dado en depósito por un plazo determinado. Pero él advierte: justo motivo para no conservar el bien podría ser, por ejemplo, que le piden el local o lo van a resaltar el local donde ese bien que no tiene dónde tenerlo, se lo restituye al depositante. Si este se niega, se lo consigna judicialmente. ¿Qué estamos viendo aquí? Hay un contrato, pero que resulta siendo modificado por la legítima intervención, en este caso, de una de las partes. Hay plazos, pero no interesa. El contrato no es intangible. Este contrato en particular no es intangible. Entonces, vamos a concluir que, si bien es cierto que todo lo que está expresado en los contratos tiene carácter obligatorio y que por ello resultaría intangible el contenido del contrato, hemos visto que no es así en todos los casos, porque el contrato puede ser modificado en los casos de excesivo de la prestación, en los casos de la adhesión, en la que no se mantiene ya el contrato, sino que cambia, porque el propio ordenamiento establece mecanismos legales para terminar con la obligatoriedad de esas cláusulas. Y en cuanto a la intangibilidad, estamos viendo que también el propio contenido del contrato puede ser modificado cuando la ley le concede atribuciones especiales en el depósito, en el comodato, en la condonación, en el mandato, etcétera, para cambiar ese contenido de ese contrato. ¿Dónde está entonces la regla de que
prevalece el pacta sunt servanda, que los contratos deben cumplirse inexorablemente respecto a su contenido. Son reglas que se han suavizado a través de los tiempos, porque el derecho tiende a regular las conductas humanas, pero tratando pues de que se restablezca el equilibrio original, el rebus ex tantum. Ahora bien, cuando hablamos de que la ley, por consideración de interés social, público, ético, puede imponer reglas a establecer limitaciones al contenido de los contratos, hemos visto que era una causa de gran incertidumbre jurídica y una especie de impedimento para las inversiones de que el Estado podría intervenir en los contratos, modificando su contenido, cambiando las reglas. Los contratos de arrendamiento, ¿verdad?, estaban sujetos a un año de arrendamiento según el contrato, pero el Estado daba una disposición legal declarando indefinido el plazo del arrendamiento y estableciendo que solamente podía ser desalojado el conductor por determinadas causas, por ejemplo, destrucción del bien, por ejemplo, necesidad de evitarlo como casa única, entre otros. La renta, se había establecido la renta en tanto en soles o en dólares. El Estado daba una ley congelando la renta. ¿Qué producía eso? Un efecto económico distinto a la supuesta protección de la parte más débil del contrato. Es lo que ha pasado en Venezuela, respetando las ideas de repente de algunos presentes, pero la que tenía 3 casas le quitaban 2, la dejaban como una, se la daban al inquilino. Claro, el inquilino vibraba de contento y entusiasmo, era una ley muy justa, y que se desprendieran los propietarios. ¿Para qué tenía 3 casas? Que se desprendieran de 2, que quede común. ¿Pero qué produjo eso? La retracción en las inversiones inmobiliarias. Nadie quería invertir en casas. Al final el remedio terminó siendo más grave que la enfermedad, ¿verdad? Y que hay un análisis económico del derecho, que es una teoría según la cual las reglas jurídicas funcionan mucho mejor cuando van respaldadas por reglas económicas. Eso es cierto. Por ejemplo, a los jueces no deberían de pagarles un bono. De repente acá hay jueces y van a decir, diciendo que, señor, debe de pagarle un bono por producción. No, debía ser, como tengo entendido que es en Chile, donde te establecen una carga de tu actividad que tú debes cumplir. Por decir, debes emitir 30 sentencias al mes. Ese es tu tope. Por eso el Estado te paga. Pero te abona por cada sentencia que tú saques más de eso. Y te descuentas esas sentencias revocadas para que no exista la ligereza de votar sentencias a cualquier lugar, para pasarlas a la planilla de cobranza. Si eso fuera, el propio juez lo ordeña al secretario, al asistente, al auxiliar. Oye, ¿cómo tienes? Estás atentando contra mi economía, trae esas 3 sentencias o 3 expedientes para resolverlo de una vez, porque lo voy a pasar a la planilla. Les quiero contar una anécdota que acá presente el doctor Martínez Sobritas. En la Facultad de Derecho, donde muchos de ustedes son egresados, pregunté al jurado para la titulación, para el examen de título, la sustentación. Era una tragedia para el titulante. Tenía que buscar influencias, no para que lo apruebe, sino para que vaya el jurado al examen. Le ponían automóvil en la puerta para que vaya el jurado.
y te llamaba el presidente de la corte, por favor, hoy no vayas a faltar de mi ahijado, lo que te pido no es que no faltes, por favor. Hasta que se ocurrió aplicar la teoría económica, el análisis económico del derecho, y se estableció 100 soles por participar en el jurado. Recuerdo en una ocasión que dos profesores estaban disputándose, porque en esa época se impuso también el uso de la toga. Cuando yo fui decano, no quise hablar, me pareció que no era conveniente que se sustentaran públicamente los títulos, grados y títulos, con distinta vestidura del jurado. Uno estaba con casaca y cuello, el otro jurado estaba con su chopa con una llama en el pecho. El otro jurado estaba con una guayabera, el otro con una camisa. Un variopinto jurado, el titulando, el tratado, con su corbata, y la señorita con su vestido sastre o su vestido elegante, y el jurado puede ser una cosa horrible. Entonces se adoptó el criterio toga, una indumentaria especial. Alguien dijo por ahí, ese es un retroceso al siglo XIV, al siglo XV, al siglo de... Por favor, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, los países más civilizados del planeta, nadie se ha puesto a decir que ese uso que utilizan en la magistratura, en la vida académica, en las universidades, sea un signo de atraso y de incivilización. Le vas a decir eso a los norteamericanos, a los ingleses, a los franceses, que son los pueblos más civilizados, sino que son formas simbólicas para darle mayor solemnidad a un acto trascendental. Entonces ese chico, cuando ya se graduaba, se tomaba su foto con los que estaban ahí, con sus trajes medievales, si quieren, pero era un signo interesante, académico, solemne. A veces van viejitos con bastón, con su abrigo, y veían ese variopinto jurado. Parecía un jurado, como respeto, estivado, no debe ser así. Pero lo fundamental es que una vez me llamaron para solucionar el problema de dos miembros del jurado que se disputaban ser miembros de ese jurado. Miembros del jurado. ¿Por qué? Porque eran 100 soles. Si tú sacabas ya 2 jurados al mes, eran 200 soles, pagabas tu luz, tu agua. Y además, creo que no son ajenos a la tragedia de los docentes universitarios. El decano ganaba 1.200 soles. El alumno egresado en 3 años estaba ganando 3.500. Y en 6 años ganaba más de 6.000 soles en esa época, porque entraba a la magistratura como adjunto de un fiscal o como juez de fiscal letrado, y ganaba 6 veces más que su decano. Bueno, eso se ha corregido en parte. Ahora ya, aunque no se ha homologado totalmente los sueldos de los docentes o los magistrados, por lo menos son sueldos decorosos, ¿no? Ese es el análisis económico del derecho. Ponle tú un estímulo económico, no le pongas sanciones. El hombre se mueve por los estímulos, por el interés en solucionar un asunto antes que por la sanción y castigo, ¿no? Estimula. Hay que estimular a nuestros jueces, a nuestros auxiliares, con producción a la planilla, para que vean ustedes cómo se produce un movimiento trascendental en la administración de justicia, porque todo el mundo comienza a producir. Y si le dices, saca un libro, le vamos a dar 20.000 soles, al día siguiente está haciendo su proyecto para su libro. Pero si le dices, te vamos a sancionar por no sacar el libro, recibe la sanción sin sacar el libro. Bien, entonces esta intervención del Estado, congelando alquileres,
cambiando el contenido de los contratos por razones de interés social, ético, público. El artículo 62 de la Constitución vigente dice que los contratos que se celebran de acuerdo a una ley no pueden ser modificados por otra ley. Esto, por supuesto, es materia todavía de una interpretación en su aplicación, porque hay autores que sostienen que, por ejemplo, algo se puede convertir en ilícito. En el derecho no todo está posibilizado. A veces el derecho tiene que dar un salto en determinados casos. Si algo ocurre con una actividad se convierte en ilícita y cae sometido a un contrato, debe continuar esa actividad ilícita o debe aplicarse la nueva norma que regula el contenido de ese contrato. Ahora bien, el artículo 1356 dice que las disposiciones de la ley sobre contratos son supletorias a la voluntad de las partes, salvo que sean imperativas. Entonces, aquí, y en concordancia con ese artículo 1354, que dice que las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato siempre que no sean contrarias a normas imperativas, se complementa con este artículo, en virtud del cual las disposiciones de la ley tienen carácter supletorio, porque prevalece lo que las partes han convenido. Lo que las partes han convenido tiene más jerarquía y categoría, porque el contrato se considera una fuente normativa. No será igual que la ley, pero es una fuente normativa, es una regulación de intereses a través de normas. Tiene carácter normativo el contrato. Y bien, prevalece ahí la voluntad de las partes, siempre que no sean contrarias a las normas imperativas. Por consiguiente, el orden de las fuentes es, primero, normas imperativas, en mayúsculas y luminosas. Segundo, normas impuestas por la voluntad de las partes. Tercera, normas del ordenamiento, supliendo aquello que las partes no han establecido o dispuesto. Esto hay que relacionarlo con este principio de conformidad de la voluntad de las partes. Dice, no hay contrato mientras las partes no estén conformes sobre todas sus estipulaciones, aunque la discrepancia sea secundaria. O sea, tiene que haber una conformidad entre la oferta y la aceptación en todos los aspectos del contrato. Si en un punto hay discrepancia, no hay contrato. Oiga, pero si esa discrepancia es un asunto pequeño que lo resuelve la propia ley supletoriamente, no señor, hay discrepancia, no hay contrato. Hemos dicho que las normas supletorias actúan ante la omisión, cuando han guardado silencio a las partes. Intervienen las normas supletorias, interviene el ordenamiento. Pero cuando hay discrepancia, no hay contrato. Aunque esa discrepancia sea secundaria. Porque pareciera que en un contrato de compra-venta, si las partes se ponen de acuerdo en el precio, en la cosa, en la fecha de entrega y otros detalles de ese contrato, lo demás puede ser secundario. Si se paga en dólares al precio de compra o al precio de venta, ¿cómo funcionaría ahí? Bueno, pues debe prevalecer la idea de que el contrato se ha establecido sin discrepancia. Pero si hay una discrepancia porque una de las partes no ha aceptado el pago en dólares al precio de compra o al precio de venta, sino al precio de compra, la otra parte quiere que sea al precio de venta, no hay contrato. Voy a evitar,
no hay contrato. Sin embargo, Corte Suprema de la República, no hay que olvidar el detalle también de que la Corte Suprema tiene salas permanentes donde están magistrados nombrados como tales, que supone en base a una larga ejecutoria judicial, a su preparación jurídica, y entonces son vocales titulares de la Corte Suprema, capaces de crear una fuente de derecho en la jurisprudencia, y en unos casos con el carácter de vinculante, de manera tal que otro juez no puede deshacerse de ese criterio establecido, por ejemplo, en un pleno casatorio, en la que se reúnen todos los magistrados, debaten, discuten, presentan ponencias, someten a votación y al final triunfa una. Y esa tiene carácter obligatorio. Por ejemplo, de un caso reciente, todavía al fondo ya hay uno de los textos que dicen, párenla ya. Voy a tratar un caso, no voy a ir nada más, de un pleno casatorio de la Corte de Suprema. Dice este pleno que si el arrendador le pasa una carta notarial al inquilino diciéndole doy por terminado el contrato, en efecto el contrato ha terminado, o sea, ha concluido el contrato. Si este individuo no desocupa el bien, está en la calidad de precario. Eso fue una votación de 7 votos a favor de esa ponencia, que se volvió obligatoria. Y a favor de la ponencia en contra votaron los 5, que dijeron no es precario porque el contrato continúa, pudiendo el propietario exigir la devolución en cualquier momento. Pero la primera postura y la votación mayoritaria decía que era. Entonces, se produce un caso en que un justiciable cursa la carta notarial a su inquilina y después la demanda por ocupación precaria porque seguía en el inmueble. El juez de primera instancia, aplicando el pleno casatorio, dice si es precaria usted y ordena su desarrollo. Interpreta la relación, la sala dice no es precaria porque la Corte Suprema en la casación tal ha establecido que no es precario, trata y desarrolla todo el texto del voto de minoría. Entonces, dando a entender que tiene que demandar la conclusión del contrato como arrendataria y no el desalojo como precario. Eso lo pone esta persona en un tremendo problema, porque si a continuación yo acato esa sentencia, dice el interesado, y demando la conclusión del contrato, el juez va a decir el contrato ya concluyó cuando usted pasó la carta notarial, tiene que demandar por precario. Y si lo vuelvo a demandar por precario, me van a decir no es precario, el pleno dice que no es precario, siguiendo el voto de minoría. Entonces, cuando nosotros invocamos un ejecutor de la Corte Suprema, no quiere decir que sean pues disposiciones con el carácter de no plus ultra, no hay nada más allá. Han hablado los doctos, las vacas sagradas del derecho. Dice Dios filósofo peruano, que fue ministro de Relaciones Exteriores, en el momento, que no hay que tener en cuenta como algo reversible
ya no ha sometido a discusión alguna la opinión de los juristas, tratándolos como vacas sagradas del derecho. El derecho, dicen, está en constante evolución y la opinión de una persona es tan validera como la de otra. Y no debemos rendir pleitesía a los juristas, respetar sus opiniones, pero poder discrepar también por sus opiniones. Y entonces, en un caso en el que estamos viendo que si hay discrepancia, no hay contrato, la Corte Suprema, en un caso, dice, se le ofreció la venta del inmueble y el comprador aceptó, pero no se pusieron de acuerdo en que si esa compra-venta del inmueble tendría que hacerse incluidos los gastos notariales, los gastos registrales y los gastos municipales. Por tanto, no hay contrato. No hay contrato. Y el autor del libro que consigna el Tribunal Supremo dice: pero si para ese caso en el que hemos guardado silencio, no ha habido discrepancias en los silencios, la ley establece que los pagos son en partes iguales, pero no anula el contrato, porque simplemente no ha habido discrepancia. Lo que está diciendo la disposición legal es que haya discrepancia. ¡Discrepancia!